De Torreón. Vamos adelante con la agenda de contextos. La voz de los protagonistas. En Contextos. Nos da muchísimo gusto poder conversar con el senador independiente Emilio Álvarez y Casa por esta situación del aval que dio el Senado al uso lúdico de la marihuana. En una nota de nuestra compañera Liliana Rincón, publicada la semana pasada en noticierosgrem.com.mx, pues ya el propio senador ofrecía su balance, y algo que me parece a mí fundamental es que, bueno, no hay recursos asignados para el Instituto Mexicano para la Regulación y Control de la Cannabis para el próximo año. O sea que en caso de que la Cámara de Diputados avale lo aprobado por el Senado y no se modifique el presupuesto, pues entonces todo esto tendría que esperar hasta el 2022, y que vendría una batalla por los recursos para que se pueda echar a andar, y tendrían que hacerse también los manejos económicos pertinentes, porque es un tema que puede generar al país derramas enormes, sí, pero que de algún modo pues es un asunto que tiene claroscuro. Se ha dado un paso no definitivo, sino más bien tímido. Senador, muchas gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, vía remota, aquí desde cabina. Manuel Cerrato, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Manuel, Marcela, y por su conducto un abrazo al auditorio de Contextos allá en Torreón y La Laguna. Buenos días desde la Ciudad de México. Gracias, senador. Pues recogíamos ya sus impresiones sobre estos asuntos. ¿Por qué considera que este paso es tímido y no definitivo? En realidad mantiene una parte importante, Manuel, de la cultura prohibicionista y punitiva. Uh-huh. Déjame decírselo así, te discrimino pero no tanto. Mantiene más o menos los mismos principios. Uh-huh. Vamos a decir, yo tengo alguna opinión que me parece que no es todavía una cosa para echar las campanas al vuelo y celebrar del todo. Tiene factores de avance, sí. Pasa, por ejemplo, para que lo conozca el auditorio, la posesión de marihuana sin ser molestado por la autoridad pasa de 5 gramos a 28 gramos. De 29 a 200, eventualmente es una sanción administrativa. Si hubiera una tercera ocasión, el Ministerio Público puede decidir entonces si iniciar una acción penal. Esto es un dato relevante, Manuel. Hoy en día hay 18,000 personas en prisión por portar marihuana hasta 200 gramos. La mayor parte de esas personas son mujeres que llevaban marihuana a sus maridos, compañeros o hijos. De manera que eso puede significar a futuro un cambio importante. Segundo, se establece ya la posibilidad que en casa, quien así lo quiera, tenga una planta de marihuana. Si es una persona, 6, si son más, hasta 8 por casa. Uh-huh. Se establecerán clubes de fumadores. Se decidió, no sé por qué razón, pero así se decidió, hasta 20 personas por club. Y se abre la puerta, Manuel, para que se establezca un club, una industria donde se separa la producción de cáñamo, que puede tener fines industriales de distinto tipo, incluso hasta alimentarios, en una industria que ya en Estados Unidos y Canadá es de miles de millones de dólares, y la posibilidad de generar fármacos para quienes tienen padecimientos y la marihuana les hace bien, o extractos de marihuana, de manera que eso tendrá que resolverse justo como tú decías, una vez que se instale el instituto, pero se mantiene todavía en el Código Penal y en la Ley General de Salud prohibiciones y castigos. Por ejemplo, es un delito regalar marihuana. Por ejemplo, que siguen penalizando algún tipo de componente psicoactivo. En fin, se mantiene más o menos todavía esa lógica de restricción, Manuel. Uh-huh. Ahora, también, senador, en esto justamente que usted puntualiza, tener hasta 6 plantas un consumidor, si hay más de uno, podrían ser 8, también implicaba que hubiera algún mecanismo, alguna restricción para que en esa vivienda no entraran niños, o que, por ejemplo, los vecinos que se vieran afectados porque alguien está consumiendo marihuana pudieran denunciar, pero también se está obligado a que el humo de alguna manera no perjudique a los otros. Todo esto se antoja un poco complicado, porque habría que ver también cuestiones hasta estructurales de la vivienda, o a lo mejor incluso la conformación del propio lugar de residencia o el vecindario. ¿Esto quién lo vigilaría y cómo se regularía? Sí, es bastante complicado.
En realidad hay prohibición expresa Ujú. para fumar delante de niños, aún en ámbitos privados, y hay también prohibición expresa para que se fume en escuelas básicas, medias básicas o lugares con presencia de niños, niñas y jóvenes. Eso está claramente estipulado. La regla de prohibición es similar a la del tabaco, Manuel. O Sí. sea, no se puede fumar, ¿no? Digamos, y se sigue la misma regla del tabaco, para decirlo en apretada síntesis. Se quitó la disposición eso de poner barreras físicas para que no pase el humo, porque eso es imposible. Pero sí, supuestamente el Instituto de Regulación y Control, que va a depender de la Secretaría de Salud, debe generar ordenamientos para eso. Si hay alguna dificultad entre los vecinos, pues los vecinos pueden hablar a la autoridad, al municipio, y ahí es donde vienen algunas cosas que preocupan. Por ejemplo, si hubiere 3 intervenciones, el Ministerio Público puede meterse a tu casa, Ujú. lo cual eso pues puede resultar excesivo, abusivo, y ya sabemos luego esas cosas como son, ¿no? O ponerte un ejemplo en corto y en breve, todavía hay una parte importante de regulación, y esto, Manuel, digamos, tiene que pasar a la Cámara de Diputados, y ahí hay 2 posibilidades. Si la Cámara de Diputados lo aprueba en los términos que el Senado lo estableció, Ujú. entonces corren los tiempos, que son 6 meses para crear el instituto. Si la Cámara de Diputados no lo aprueba en los términos del Senado, nos lo regresan, y nosotros ahí revisamos si aprobamos o corregimos. Ujú. Senador, buenos días. Le saluda Marcela Pavanés. Marcela, buenos días. Tenerle con nosotros en los micrófonos de Contextos una vez más. Déjeme Gracias. preguntarle algo. Los presupuestos, ¿cómo va a hacer para que el instituto realmente cuente con los recursos económicos para hacer las funciones para las que está destinado? Eso por una parte. Y por la otra es, ¿qué tipo de capacitación necesitarán las autoridades de todos los niveles como para que realmente estimen si una persona trae 28 gramos o si se pasó de los 28 gramos? ¿Van a traer una báscula permanentemente consigo para poder medir y tomar el peso? Y algo más que me preocupa también es el uso en lugares públicos de la marihuana. Fíjese, Marcela, que yo acompaño al 100 las dudas fundadas que usted comenta. La primer cuestionamiento, como se comentaba, no hay un presupuesto previsto, Marcela. Entonces, por mucho que se regule, si no hay presupuesto, pues ¿cómo lo van a hacer? ¿No? Es un instituto que va a depender de la Secretaría de Salud. Y se diga lo que se diga, lo que ha venido pasando en este país, que es que ahorita no se está gastando más en salud que lo que se gastaba en 2018, ¿no? Entonces, eso es, por supuesto, un tema de preocupación. El nombre mismo dice la intención, es el Instituto de Regulación y Control. Entonces, pues tienen que hacer una serie de normas que tendrá que, supuestamente, por ejemplo, ver cómo se controlan las licencias para producción. Hay lugares donde ya se produce marihuana, ¿no? Eso ya existe en este país. Guerrero, Sinaloa, el Triángulo Dorado, lo que usted quiera. Ahora tendrían que solicitar licencias y entonces pasar a una, déjame ponerlo entre comillas, una industria reguladora. Ojalá que se piense con inteligencia, porque incluso de ahí pudiera haber recursos. La segunda es que eso de los 28 gramos pues es más o menos absurdo, ¿no? Porque pues no me imagino a un policía cargando una báscula, honestamente, ¿no? Claro. Y entonces creo, Marcela, que eso se va a seguir prestando a abusos. Claro. En muchas ocasiones, infelizmente, hay agentes del orden, por ponerlo entre comillas, orden o de seguridad, que siembran marihuana para extorsionar esencialmente a muchachos, ¿no? Para extorsionarlos y sacarles la famosa mordida. Entonces, ese problema no se corrige. Yo pienso que eso es un error. Y la tercera, pues sí, el gran dilema va a ser entonces la capacitación, porque que el Senado o la Cámara de Diputados aprueben una ley, pues no quiere decir que eso en automático se cumple, ¿no? Entonces sí tendría que haber, y yo creo que eso es lo más importante, Marcela, una política pública que permita informar con mucha claridad tanto a las autoridades como a la gente, porque no se puede fumar delante de niñas, niños y jóvenes, no solo marihuana, tabaco, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, tiene que entenderse que las reglas que aplican a la marihuana en materia de
consumo, que eso es importante subrayarlo, Manuel y Marcela, se estableció el concepto de uso responsable y de uso adulto, ya haciendo un lado el concepto de uso lúdico, de manera que eso es vital. Y, por ejemplo, si se detecta conductores bajo el efecto de la marihuana, eso puede ser motivo también de sanción, incluso penal, Marcela. Ajá. Pero, senador, ¿y de qué manera se puede controlar, por ejemplo, que un fumador de marihuana no mezcle otras sustancias en el momento mismo del consumo? Por ejemplo, el alcohol. Eso no se puede controlar más que por la decisión particular de la gente, y lo que tiene que pasar con mucha claridad es que si eso sucede, van a tener que ser, así como hay un alcoholímetro, tendrán que ser analizados las condiciones de sangre de las personas, y hay que ser muy claros. Cuando lo que estamos haciendo es llamar al cumplimiento de la ley, el quebranto de la ley pues tiene una sanción, Marcela. O sea, es muy difícil legislar desde la hipótesis de que no se cumple la ley. Lo que se tiene que hacer es tener claridad cuál es el quebranto si eso sucede. Nos pasa muy parecido con el alcohol. Hemos dicho en múltiples formas y ocasiones, no se puede manejar bajo los efectos del alcohol y no pueden consumir alcohol menor de 18 años. Pero en nuestra cultura, que es un poco soqueta por esta influencia del machismo, se piensa que los jóvenes, mientras más toman, más hombres son, y entonces medio bajo estado alcoholizado manejan, ¿verdad? Entonces, por eso es un tema de una enorme corresponsabilidad Estado-sociedad, donde todo el mundo entendamos por qué es de utilidad pública que los jóvenes no manejen alcoholizados. Algo así tendremos que hacer justo con cualquier sustancia que afecte nuestra condición de plena conciencia, Marcela. Exacto. Y ahora, senador, también, bueno, sabemos que esto viene de una larga discusión y que además, pues se ha tomado también el ejemplo de otros países que han legalizado el consumo de la marihuana, y sobre todo también porque en este gobierno federal pues es uno de los puntos en el combate a la delincuencia, ¿no? Y en la estrategia de seguridad, que si bien luego no queda del todo clara cuál es realmente la estrategia de seguridad del gobierno de la Cuarta Transformación, bueno, también un componente era justamente eso, quitarle a la droga este manto prohibicionista. Y bueno, han estado en marcha algunas campañas con spots en medios electrónicos con testimonios bastante duros, ¿no? De consumidores o de familiares, de personas que perdieron la vida por el consumo de cualquier tipo de droga o sustancia también. Senador, no sé esto qué tanto signifique un paso significativo a la política de seguridad del gobierno de la Cuarta Transformación y por otro lado, parte del temor de mucha gente de legalizar o avalar el consumo, en este caso de la marihuana, pues era que si bien esto le puede pegar a los grupos de la delincuencia organizada en un aspecto de su estructura financiera, pues bueno, han demostrado los grupos delincuenciales que se han diversificado. Entonces ya no solamente obtienen recursos del trasiego de drogas, sino también de la extorsión, del secuestro, de otra serie de delitos. Entonces el temor de mucha gente es, bueno, avalando o haciendo ilegal la marihuana, bueno, pues entonces los otros delitos de los cuales se financian pues podrían ocurrir con mayor frecuencia y con más dureza. ¿Esto podría ser así? ¿Se ve un riesgo en ese sentido? A ver, es muy importante para efectos de claridad con el auditorio. Efectivamente, hay una discusión sobre la política de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para efectos de resultados, yo coincido en que la política de seguridad no se ve. De hecho, estamos peor. Tenemos peores niveles de seguridad que los que teníamos con Peña, y eso que supuestamente las cosas iban a mejorar. Por lo menos los números dicen otra cosa. Efectivamente, ahí hay un estado crítico. Segundo, es muy importante que la gente tenga claro que a veces las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Esta discusión de la marihuana llega al Senado de la República por un mandato de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia le dice al Senado, legisle. ¿Y sabe por qué pasó eso? Porque 5 personas metieron un amparo en una visión de litigio estratégico para decir, la ley, como está, atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. Y eso genera que la Suprema Corte construye una jurisprudencia por esos 5 amparos y obliga. O sea, toda esta discusión llega por 5 ciudadanos que ponen amparos. Y me parece
como muy importante para que se tenga claridad, porque luego a veces no se cree, que acciones pensadas inteligentes desde la ciudadanía pueden hacer cambios muy importantes. Por eso el Senado se ve obligado, La Suprema Corte nos obliga. Ujú. Ahora, la verdad de las cosas es que la discusión que ha estado de fondo es, a ver, el fenómeno de la marihuana ya existía, se ha aproximado, es mucho mejor regularla y controlarla que seguirle cerrando los ojos al elefante en la sala. Si lo regulamos tenemos mucha más opción y control de lo que sucede que lo que ha venido pasándose. El problema hoy en materia de drogas, la verdad es que no es la marihuana. Incluso hay gente que ya habla que, pues como se produce en Estados Unidos y Canadá, ya no hay ningún incentivo de los carteles para llevar marihuana, porque ya se consume hasta los brownies, pues, ¿no? Sí, exacto. De hecho, es casi más fácil. Incluso hay gente que dice, ahora es mejor la marihuana en Estados Unidos y que venga a México. El tema, por supuesto, son otro tipo de delitos y otro tipo de drogas. Ujú. La marihuana, la verdad es que ya ha pasado a ser una cosa bastante light, ¿no? Ahora es más todo el tipo de las drogas sintéticas y por supuesto que si hay una multiplicación de delitos, que si los secuestros u otros, en algún momento La Laguna fue territorio dramático de desapariciones forzadas, Ujú. la combinación de gobiernos con los carteles, para así decirlo en cortas y breves. Eso esencialmente es un problema que tiene que ver con la construcción de cómo el narco va ganando espacios dentro del gobierno. Entonces me parece que eso lo que tenemos que tener claro es generar las condiciones que nos permitan ubicar de qué lado están buenos y malos. La marihuana en esa ecuación prácticamente no pinta mal. Por supuesto que es un problema, por supuesto que sí lo es. Pero la gente que le preocupa que porque se legaliza la marihuana se legaliza lo demás, no se preocupe, no es así. Por supuesto que tenemos que estar claros y ciertos de que si alguien comete un delito tiene que pagar. Y ese es nuestro principal problema. Si se secuestra, pues nunca se encuentra el secuestrador. Si se desaparece o si se roba, pues mucha gente se queda pagando las consecuencias y sin justicia. El problema estructural ahí, Manuel, es la impunidad y la corrupción. Ujú. Exacto, exactamente. Muy bien, senador, pues de verdad apreciamos, valoramos mucho su presencia con nosotros y muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, Marcela, Manuel, un fuerte abrazo. Saludos allá a la gente en Torreón. Buen día y la Laguna. Muchas Que la gracias. pasen muy bien. Hasta Gracias, luego, senador, senador, por estar buen con día. nosotros. Replicamos, reiteramos el abrazo, por supuesto, el senador independiente Emilio Álvarez y Casa sobre este tema de la marihuana. Vamos a la pausa, son ya las 8:06, 14 grados temperatura. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.